Bien, bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva versión de Moodle en la versión 2017 y también, bueno, platicar acerca de cuáles son los beneficios de emplear el uso de la simulación en el proceso de diseño y fabricación de piezas plásticas y herramientales. Bueno, vamos a empezar. Voy a estar mostrando primero unas diapositivas lo más breve posible y después vamos a pasar al software eh, para ver algunos ejemplos, ¿no? Bien, primero vamos a estar hablando sobre los retos para diseñar y fabricar piezas plásticas y moldes. Después vamos a hablar del portafolio de simulación de Autodesk, no nada más de Moodle para inyección de plástico, sino que en otras áreas. Y después todas las características de Moodle en sus diferentes versiones, que son tres. Y bueno, ya al finalizar, pues vamos a ver las preguntas y respuestas que quieran hacer. Bien. Bueno, antes de empezar a hablar de las aplicaciones, primero vamos a recapitular todo lo que conlleva el proceso de inyección de plástico. Primero que nada es un proceso complejo. Lo que lo vuelve complejo, pues, es todas las variables que van incluidas durante el proceso, variables como tiempos de inyección, presiones, temperaturas, contracciones del material. Todo ese tipo de cuestiones son las que vuelven complejo a ese tipo de procesos de manufactura y bueno, eh, por lo cual tener la capacidad de predecir lo que va a suceder es de bastante ayuda, ¿no? Muchas veces el tiempo en llegar al mercado del producto es demasiado crítico y más en el caso de piezas plásticas muchas veces se planea fabricar eh, cierto tipo de pieza tomando ventaja en cierta ventana de mercado que estamos viendo y es importante que el producto salga durante ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, el experimentar retrasos en el lanzamiento del producto es algo muy crítico para la compañía que piensa lanzar cierta pieza plástica al mercado. También lo que tiene demasiado impacto es los defectos que se descubren en las piezas plásticas una vez que ya se está en producción. Esto pues obviamente conlleva a hacer cambios de diseño o en la pieza plástica, que no es lo común, o en el molde, hacerle retrabajos también. Eh, También existen miles de distintos grados de resinas plásticas. Todo depende de la aplicación, del acabado que se quiera alcanzar. Y bueno, muchas veces es difícil decidir por qué material nos vamos a ir para fabricar el producto, ¿no? Y muchas veces también lo que llega a ser una limitante es que los equipos de trabajo están distribuidos en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluso muchas veces en diferentes zonas horarias. Y eso no ayuda mucho a hacer rápido el flujo de trabajo en el desarrollo de piezas plásticas y moldes. Bueno, esos son los retos, así hablando de manera general, que engloban todo el proceso de fabricar piezas plásticas y ornamentales, ¿no? Y bueno, las soluciones de Autodesk para aproximarnos a todo ese proceso o ese ciclo van desde el concepto, diseño y ingeniería, pruebas y validación hasta generar contenido para ventas y marketing de la pieza que tenemos pensado lanzar al mercado. Bien, lo que están viendo aquí es una línea del tiempo en la que se muestra toda la inversión que ha realizado Autodesk para adquirir compañías de simulación que le permitan ofrecer el portafolio que les voy a mostrar ahorita en un momento. Lo que están viendo aquí es el portafolio completo de Autodesk, dividido por diferentes disciplinas. En la primera, que es cálculo estructural, se tienen tres productos: Autodesk Nastran, INCAD, Autodesk Nastran. Nastran INCAD pues es cálculo estructural que funciona dentro de aplicaciones de CAD. Y Autodesk Nastran y Autodesk Simulation Mechanical son aplicaciones independientes que hacen análisis lineales, no lineales,
análisis estáticos, dinámicos, diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Todo desde el punto de vista estructural. También desde el punto de vista estructural está Autodesk Robot Structural Analysis. Esta aplicación son solamente cálculos estructurales, pero enfocado a construcciones. Para análisis de flujo y térmicos, se tiene Autodesk CFD para fluidos compresibles, incompresibles, transferencia de calor, ya sea por radiación, convección, conducción. Autodesk Flow Design es para hacer túneles de flujo, para análisis aerodinámicos. Y bueno, para procesos de moldeo tenemos Moldflow en sus tres versiones: Moldflow Advisor, Moldflow Insight, Moldflow Design, que son las tres que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Y para materiales compuestos o simulación de materiales compuestos está Autodesk Helios, PFA y Autodesk Helios Composite. Bueno, y dentro de las disciplinas que estuvimos hablando ahorita, solamente estas tres tienen versiones que funcionan de manera local o funcionan también a través de la nube. Es decir, ustedes pueden hacer su modelo de simulación, mandar a simular usando servidores de Autodesk, con la única intención de pues obtener los resultados de la simulación de manera mucho más rápida. Bien, estas soluciones, ¿para qué tipo de usuarios están pensados? Existen tres tipos de usuarios, que es el target al que se aproximan estas aplicaciones. Usuarios que son diseñadores, ingenieros y analistas. Las aplicaciones que son para diseñadores, digamos que son aplicaciones de simulación que le sirven al diseñador como una guía en su proceso de diseño. Es decir, si nos vamos al proceso de fabricación de una pieza, de diseño de una pieza plástica, hay aplicaciones de simulación que le van indicando al diseñador las variaciones de espesor de la pieza plástica, si en una zona se requería más presión que en otra. Ese tipo de guías son las que dan las aplicaciones de simulación a los diseñadores. A los ingenieros, las aplicaciones que existen para ellos son aplicaciones de simulación que les muestran las zonas en las que podrían tener defectos potenciales, aplicar correcciones y validarlas, pero no a cierta profundidad en la que quieran realizar optimización o estudios demasiado precisos. Para ese tipo de tareas, las aplicaciones están dedicadas para el último rol, que es el de analista. Y bien, existen tres versiones de Moldflow, como les comentaba hace un momento. La primera es Moldflow Design, que está enfocado a diseñadores. Lo que hace este tipo de aplicación de Moldflow pues es darle una guía al diseñador sobre el impacto que tienen los cambios en el espesor de la pieza, el cambio de la ubicación del punto de inyección, donde podría tener líneas de unión. Ese tipo de guías son las que les da Moldflow Design a los diseñadores. Moldflow Advisor es una aplicación más pensada para ingenieros, que les indica en las zonas en las que va a ocurrir un defecto. Por defecto, dígase deformación, contracción, rechupes. Y la versión de Moldflow Insight, digamos que podría ser el siguiente paso, además de darle una guía al diseñador, perdón, al ingeniero sobre la zona en la que podría ocurrir algún defecto. De manera más precisa nos indica cuál sería la magnitud de ese defecto. Bien, ¿cuál es la manera de hacer uso de Moldflow y cuáles son las ventajas que podríamos obtener de hacer el uso de la simulación? Primero, enfocarnos en el diseño de la pieza plástica y asegurarnos de que sea manufacturable. Asegurarnos de que el molde va a funcionar en el primer intento, pasar menos tiempo solucionando problemas, y por eso podemos poner un ejemplo como hacer retrabajos en el molde, pasar menos tiempo haciendo retrabajos en moldes y pasar más tiempo innovando
sobre el diseño del molde o la pieza plástica. También crear menos prototipos físicos y pasar más tiempo haciendo prototipos virtuales, así ahorrando lo más que se pueda de tiempo y material. Bien, muchos de los usuarios se preguntan, bueno, ¿cuál podría ser la fuente de información dentro de Moldflow? Comúnmente la principal fuente de información para empezar a trabajar en Moldflow pues es el CAD. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué extensiones de CAD son las que puedo utilizar dentro de Moldflow? Lo que está del lado izquierdo, en la parte donde dice CAD In, son las extensiones que se pueden recibir de distintos fabricantes de Autodesk, las extensiones de WG, de AutoCAD, de Inventor, de Siemens, Solid Edge, NX, CATIA, SolidWorks, PTC Creo. En sí no hay una limitante con las extensiones de archivos de CAD que se pueden utilizar dentro de Moldflow. Lo que mencioné ahorita pues son de distintas marcas. También se pueden utilizar archivos neutrales como STEP o IGES. Eso es para la entrada de información a Moldflow. Y para la salida de información de Moldflow hacia otras aplicaciones, muchas veces se utilizan los resultados de Moldflow para hacer cálculos estructurales o tomarlos en cuenta en las características del material que se va a utilizar en un cálculo estructural. Estas son las aplicaciones que pueden hacer uso de los resultados de Moldflow, de Autodesk, Simulation Mechanical, Nastran y Helios, de Dassault Systèmes Simulia Abacus, de MSC Software Nastran, de Altair, ANSYS. Son este tipo de aplicaciones de CAE que pueden hacer uso de los resultados de Moldflow en sus cálculos estructurales. Bien, a partir de la versión 2016 de Moldflow, dentro de Moldflow viene incluido una aplicación que se llama Sim Studio Tools. Muchas veces cuando vamos a empezar a trabajar con geometría en Moldflow tenemos que deshacernos de características de la pieza que agregan mucha complejidad a la simulación y que no son muy relevantes para los resultados que estamos esperando. Entonces, esta herramienta de Sim Studio Tools ayuda a simplificar la geometría de CAD que estamos importando. Y de igual manera, no hay ningún problema por la extensión de CAD que se vaya a ampliar. Me refiero a ya sea Creo, SolidWorks, CATIA, NX. Eso no importa, cualquier geometría se puede editar dentro de esta aplicación para simplificarla. Bien, estos son parte de los análisis de Moldflow Advisor. Desde el punto de vista de evaluación del diseño, podemos revisar la uniformidad del espesor, ángulos de desmoldeo, en qué zonas se generan undercuts, es decir, en qué zonas mi molde va a requerir movimientos extras con sliders o lifters. La manufacturabilidad de la pieza, si podemos asegurar el llenado de la cavidad, qué tipo de resina queremos emplear. Y defectos visuales en las piezas plásticas como pueden ser líneas de unión o aire atrapado, rechupe, deformaciones. Son ese tipo de defectos que podemos captar desde el uso de Moldflow Advisor. Bien, ¿cómo es que funciona Moldflow? Moldflow cuenta con 3 tecnologías para modelar distintos procesos de inyección. La primera es 3D, utilizando elementos tetraedros. La siguiente es Dual Domain, que solamente se generan elementos o una malla que representa la superficie de la pieza. Y lo que hacemos es medir la distancia de un triángulo, el que está en la parte superior de la pieza, contra el triángulo que está en la parte inferior, y así calcula el espesor para predecir la presión que se requiera para llenar la cavidad, entre otro tipo de cuestiones. Obviamente cuando son modelos o piezas plásticas con espesor muy grande y muy irregulares, no se recomienda utilizar este tipo de malla, no se utiliza la anterior, que es la 3D. Y cuando son piezas muy delgadas y para ahorrar tiempo de análisis, se utiliza otro tipo de tecnología que es las mallas midplane. Este tipo de mallas es solamente está en la parte de abajo, lo vemos como una hoja
Y lo que hace aquí es que nosotros tenemos una cantidad menor de elementos para tener simulaciones mucho más rápidas y el valor del espesor está asociado a cada uno de los triángulos. Entonces, dependiendo de cuáles sean los objetivos del usuario, es como se va a elegir qué tipo de malla utilizar. Bien. Para la parte del llenado de moldes o en la fase de llenado del proceso de inyección, se pueden hacer distintos tipos de simulaciones, análisis del llenado del molde y obtener todos los resultados como líneas de unión, aire atrapado. Podemos hacer ventanas de proceso para saber a qué temperaturas del molde y del material y a qué tiempos de llenado nos podemos asegurar de que sea, bueno, de que al menos se pueda llenar por completo la cavidad. Podemos hacer diseño de experimentos, simulaciones de dos tiros secuenciales o simulación de overmolding también lo podemos hacer con ya sea con insertos metálicos o con insertos de plástico. Bien, en cuestiones para mejorar el proceso de inyección, me refiero a reducir tiempos de ciclo, que es en las partes que mayor impacto se tiene. Podemos simular el comportamiento del sistema de refrigeración y el impacto que tiene en la pieza plástica. Esto hablando para materiales termoplásticos. En el caso de los materiales termofijos se pueden modelar resistencias, o las resistencias que llevan los moldes, para acelerar el curado del material. Después del proceso de inyección y también durante la fase de empaque podemos predecir el encogimiento que va a presentar la pieza, la deformación que podría presentar. Si estamos manejando insertos muy largos, incluso podemos conocer la deformación que podría tener el inserto debido a la presión del plástico durante el proceso. Y también conocer la orientación de las fibras. Esto obviamente si, vaya, esto viene por default si el material está cargado con cierto porcentaje de fibra. Para otros procesos de inyección de plástico, como inyección microcelular, inyección asistida por gas, coinyección, o incluso análisis de refrigencia para conocer las propiedades ópticas del material para materiales transparentes. Todo esto se puede hacer dentro de Modelflow Insight. Y bien, en cualquier versión de Modelflow, ya sea Modelflow Advisor o Modelflow Insight, se pueden obtener las propiedades mecánicas resultantes del material. Esto obviamente por el impacto que tienen los materiales que van cargados con cierta fibra. Se pueden predecir y mandar a otros paquetes de simulación para cálculo estructural, que son como las que están listadas aquí. Soluciones de Autodesk, como Nastran, y también soluciones como ANSYS o Abacus. Bien, otra característica muy importante de Modelflow es la base de datos que tiene de distintos materiales. Actualmente se cuentan con más de 9600 grados distintos de materiales plásticos, específicamente termoplásticos, cerca de 5000 materiales termofijos, así como materiales de refrigerantes, aceros del molde, eh, materiales también para insertos, máquinas de inyección. Todo ese tipo de materiales vienen incluidos en la base de datos de Modelflow. En caso de que no exista algún material, bueno, Modelflow cuenta con un laboratorio, dos laboratorios en el mundo y bueno, es sencillo ponerse en contacto con ellos y pedirles la información que se requiere. Y para la visualización de resultados se tienen herramientas para generar reportes de manera automática, versión HTML y también en versiones de Office como Word o PowerPoint. Incluso existe un visualizador completamente gratuito en la que se puede descargar y el usuario que genera las simulaciones de Modelflow puede compartir sus resultados con los usuarios que tienen el visualizador de Modelflow. Bien, otra funcionalidad es la visualización de defectos.
De primera mano podemos ver los defectos dentro de Moslov, que es como lo que se ve en la parte de atrás, lo que estamos viendo de colores, el color azul, es la manera en la que vemos los defectos en Moslov, pero también Moslov tiene la capacidad de exportar esos resultados de los defectos, comúnmente deformaciones, encogimiento y rechupes, a otro tipo de herramientas para darles otro tipo de visualización y esto nos sirve para compartirle resultados a gente que tal vez no esté muy involucrada o muy relacionada, familiarizada con el proceso de inyección y la simulación. Entonces así podemos mostrarle, bueno, ¿sabes qué? De esta manera queda la pieza, ¿no? Bien, esto es exclusivo de Moslov Advisor. Dentro de Moslov Advisor viene una herramienta de estimación de costos en la que le podemos decir, bueno, es un asistente al que le decimos cuánto nos cuesta la libra de resina, el acero, del molde, cada cuánto le vamos a dar de trabajo, cuántos disparos pienso hacer con este molde, todo ese tipo de información para que el software en base a los resultados que obtiene de llenado y empaque pueda determinar cuál es el costo estimado del proceso que estamos realizando. Bien, solamente para empezar a resumir con toda esta información, bueno, está Moslov Advisor muy enfocado en detectar defectos potenciales, emplear maneras para corregirlos o disminuirlos y validar que tienen algún efecto. Moslov Insight, además de hacerlo en el enfoque de Moslov Advisor, también agrega mucho más detalle a los resultados con el único fin de realizar optimizaciones muy profundas tanto a la pieza plástica como al herramiental. También actualmente se está dando mucha promoción a la certificación de Moslov. Todos los usuarios se pueden acercar con nosotros para apoyarlos con la parte de la certificación, eh, ayudarles a prepararse y también en la parte del examen nosotros se los podemos aplicar y ayudarles a tener el certificado. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? La puede hacer en la parte de preguntas y respuestas del menú del webinar. Me voy a detener unos segundos antes de pasar al software. Bien. Bueno. Ahora estamos dentro de la aplicación de Moslov. Esta es la interfaz de Moslov Insight, que es en la que les vamos a estar viendo el ejemplo de todo lo que hemos estado hablando. Bien, primero la interfaz está diseñada a llevar cierto flujo de trabajo. Si se fijan, en nuestra primera pestaña empezamos con tareas de importar o agregar geometría, establecer el tipo de malla, modificar la geometría, establecer nuestro proceso, si vamos a hacer el proceso típico de inyección o alguna variante como inyección asistida por gas, inyección microcelular, qué tipo de análisis queremos hacer, el material que vamos a elegir para nuestro proceso, en qué lugares vamos a tener la ubicación de los puntos de inyección, también cuáles son las condiciones del proceso. Por condiciones me refiero a temperaturas del molde, del material, tiempos de llenado, todo eso. Si vamos a hacer tareas de optimización como diseño de experimentos, aquí podemos empezar a hacer la configuración y algunas condiciones frontera como zonas donde está prohibido poner un punto de inyección, en qué zonas va a ir fijo un inserto, ese tipo de cuestiones. Entonces, todos estos comandos representan un flujo de trabajo que es el común que se recomienda seguir aquí dentro de Moslov. De cualquier manera,
en el lado izquierdo de aquí de la interfaz podemos ver ciertos iconos con un check. Cada uno de estos iconos debe tener check para poder correr la simulación. Entonces, para el usuario, en ese sentido, no tiene una muy buena guía para saber cómo empezar a hacer sus primeras simulaciones. Bien, antes de empezar con el ejemplo como tal, algunas diferencias con la versión 2017 es que ahora nosotros podemos hacer o decidir si queremos hacer la malla, vaya que el proceso de mallado sea un proceso local en nuestra computadora o que sea en la nube. Porque muchas veces hacer la malla es un proceso, llega a ser tardado dependiendo de la cantidad de elementos que vamos a generar. Muchas veces cuando son mallas de 1 millón de elementos o cosas de ese estilo, muchas veces suele ser tardado el tiempo en que se tarda en generar la malla. Entonces, si llega un momento en que decimos como usuario, ¿sabes qué? Quiero seguir utilizando mi máquina y no quiero que trabaje en la malla, bueno, puedo mandar a hacer la malla en la nube. Obviamente, mandar a hacer ese tipo de trabajos en la nube tiene un costo. Se manejan por créditos de nube. Y de esa manera, pues tenemos la malla generada mucho más rápido y no gastamos recursos en nuestra computadora. Lo mismo sucede con, con la ejecución de la simulación. Voy a abrir aquí otro estudio, uno que no esté simulado para que me permita mostrarles de qué manera el software nos pone la opción de ya sea hacer la simulación en la nube o hacer la simulación de manera local en nuestra computadora. Aquí está el estudio sin simular y en la parte de hacer la simulación vienen las dos opciones, analizar de manera local o analizar en la nube. Obviamente cuando nosotros le damos en la nube, el software revisa nuestros créditos de nube disponibles. Los créditos van en función del tipo de simulación que queramos hacer. Cada secuencia de análisis tiene un costo. Me refiero a, para los que ya son usuarios tal vez están muy familiarizados. Me refiero a esto. Fill y Pack tienen un costo, Cool tiene otro costo, Warp tiene otro costo. Así es como se hacen uso de los créditos de nube. Bien, volviendo al ejemplo, lo primero que les voy a mostrar pues es el llenado de esta pieza. Esta es una geometría en 3 dimensiones y nos podemos ir a los resultados y visualizar cómo es que esta pieza se va llenando. Si en algún momento alguien tiene problemas para visualizar la animación del llenado, me lo puede poner en la sección de preguntas. Bien, así podemos ver cómo es el llenado de nuestra pieza. Al final podemos ver cuánto tiempo llevó en llenarse la cavidad. Aquí estamos viendo 2.7 segundos. Y bueno, aquí podemos revisar información como los parámetros que utilizamos para llenar nuestra cavidad. Qué temperatura del molde empleamos, qué temperatura del material, tiempo de llenado. Todo eso aquí lo podemos validar. Existen distintos tipos de controles de llenado. Puede ser solamente tiempo de inyección, velocidad de flujo, cierta posición del tornillo en cierto en cierto tiempo. Así es como podemos nosotros darle distintos controles de llenado al proceso de inyección aquí dentro de Moldflow. También es muy importante el material que ya hemos elegido para la simulación. Podemos ver aquí los detalles del material. Aquí información general, fabricante del material, a qué familia pertenece, todo ese tipo de información. Recomendaciones del proceso, a qué temperatura se recomienda emplear, tanto temperatura del material como temperatura del molde, a qué temperatura se recomienda que salga la pieza del molde, propiedades reológicas del material, al menos es necesario para el software tener el modelo reológico del material para poder modelar el llenado de la cavidad. Propiedades térmicas,
calor específico y conductividad térmica son las propiedades que se necesitan del material. Su información de presión, volumen y temperatura para saber de qué manera el material contrae. Esto es muy importante para las simulaciones de empaque. Si no, no podemos predecir de qué manera encoge el material, o en algunos casos si se llega a expandir. Propiedades mecánicas del material. Para algunos materiales se pueden agregar propiedades de encogimiento. Esto no es necesario, solamente que aquí podemos agregar o tabular información experimental para compararla con la información teórica, que es la que se obtiene de esta parte del material, y así acelerar el tiempo de simulación. Si es un material cargado con alguna fibra o alguna otra carga como tal, aquí podemos ver el material con el que está cargada la resina, el porcentaje de carga y los detalles de las propiedades de la carga, propiedades mecánicas, todo eso lo podemos ver aquí. Y eso es a grandes rasgos las propiedades que se toman en cuenta del material para hacer este tipo de simulaciones. Lo que vimos aquí en un inicio fue tiempo de llenado. Voy a ir mostrándoles distintos tipos de resultados. Por ejemplo, aquí podemos ver la presión que hay en el punto de inyección. Lo que estamos viendo aquí es la gráfica de presión contra tiempo. Entonces, esta gráfica muestra la presión en el punto de inyección. Por punto de inyección se refiere al cono que tenemos aquí en la parte de arriba, que podríamos interpretar que es la boquilla del sprue. Entonces aquí tenemos la tabulación de la presión contra el tiempo y aquí podemos ir viendo cómo incrementa la presión. Le damos aquí clic en el pico y podemos ver que a los 2.6 segundos tenemos una presión de 43 megapascales. Después llegamos a la fase de empaque y podemos ver cómo se mantiene de manera constante la presión, y ya después pasamos a la parte de descompresión, que es cuando tenemos el enfriamiento hasta los 30 segundos. De la misma manera podemos comparar la presión en el punto de inyección tal vez con la fuerza de cierre que requerimos durante el proceso. Voy aquí a dividir la ventana y en la parte de abajo voy a poner la gráfica de fuerza de cierre. Entonces, en la parte de arriba tenemos la gráfica de presión de inyección en el punto de inyección, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos la fuerza que se requiere del lado opuesto en la máquina de inyección, en los codos, para mantener cerrado el molde. Bien, el siguiente resultado que podemos ver aquí podría ser, les voy a mostrar un resultado nuevo, que es el de visualizar en 3 dimensiones las zonas en las que se generan las líneas de unión. ¿Qué es lo que quiere decir este resultado? Este resultado muestra los elementos que tienen que ver en la formación de la línea de unión. Para que sea un poco más visible, lo que voy a hacer es poner encima de este resultado el llenado, y así podemos ir viendo las zonas en las que se generan líneas de unión y con qué elementos. Entonces, de primera mano estamos detectando los elementos que intervienen en la formación de la línea de unión, y después podemos ver en otro resultado dónde terminan esos elementos que formaron la línea de unión. Así es como terminan. Entonces, si esto lo animamos a través del tiempo, lo que voy a hacer aquí nada más es hacer una modificación. Lo podemos animar y podemos ver al momento en que se forman las líneas de unión, hacia dónde se lleva el flujo, los elementos que formaron la línea de unión. Entonces, inicialmente son los elementos que forman la línea de unión
y después podemos ver en qué zona de la pieza terminan esos elementos. Esos son parte de los resultados nuevos que vienen dentro del software. Ahora, lo que están viendo aquí son solamente las coladas y la pieza plástica. Bueno, la malla que representa la colada y la pieza plástica. Para esta simulación tenemos los elementos que representan al molde. Y además de los elementos que representan el molde, está la otra parte del molde, nada más que para poder seguir visualizando la pieza plástica lo tenemos oculto, que es esta parte que está aquí. Y en la parte de abajo voy a agregar las líneas de agua que se están utilizando para este molde. ¿Sí? Para poder seguir visualizando la pieza, lo que voy a hacer es ocultar las líneas de agua que van arriba. Entonces, no nada más es posible visualizar resultados en la pieza plástica, sino que también podemos visualizar resultados en el acero del molde. Antes de pasar al molde, vamos a ver otros resultados en la pieza plástica, como podría ser la temperatura, más bien el tiempo en alcanzar la temperatura de salida en la pieza. Podemos ver que en la superficie, que son las superficies que pertenecen a la cavidad, en donde es más fácil extraer la temperatura, tenemos tiempos bajos de enfriamiento, pero en las partes que pertenecen al core tenemos tiempos de enfriamiento mucho más altos, cerca de los 30 segundos. Podemos ver, voy a ocultar los elementos del molde. Y lo que podemos ver aquí es la deformación de la pieza. Voy a ocultar también las coladas. Ciertos resultados que nada más tiene Insight es que podemos ver la deformación que tiene la pieza en distintos ejes. Puede ser en eje X, Y o Z. Entonces aquí tenemos la deformación en la pieza. De forma transparente podemos ver la forma original de la pieza y con colores cómo termina. Entonces aquí es donde tenemos la deformación máxima. Que es de 3.4 milímetros, bueno, casi 3.5 milímetros. Para comprender mejor en qué dirección se va a generar la deformación, podemos nosotros agregar un factor de deformación o exagerar la deformación. Aquí le voy a agregar un factor de 10. Y tenemos de esta manera la deformación de la pieza. Otra cosa que podemos hacer es animar la deformación. Entonces de esa manera con la animación, espero que se alcance a apreciar. Con la animación podemos ver la tendencia hacia qué direcciones la pieza tiende a encoger. Y en base a eso, pues empezar a revisar cuáles podrían ser las causas de la deformación, ¿no? Que podrían ser porque una placa del molde está más caliente o fría que la otra, o el encogimiento en la pieza es demasiado irregular, eh, o también si existen muchos cambios de dirección de flujo durante el proceso. Eso también es posible detectar. Aquí estoy animando otra vez la deformación en la pieza para que se alcance a apreciar de mejor manera. Esta es la animación, me parece que ya se aprecia mucho mejor. Bien, voy a quitar los resultados de la pieza y ahora les voy a mostrar un par de resultados en el molde.
Así como podemos ver las temperaturas en la pieza, también podemos ver, por decir un ejemplo, las temperaturas en el molde. Voy a quitar la visualización de la pieza y lo que vamos a ver aquí son las temperaturas o la distribución de temperatura que hay en el molde durante el proceso. Entonces aquí de esta manera podemos evaluar en qué zonas del acero del molde tenemos mayores concentraciones de calor. Esto nos podría servir para enfocarnos a decidir en qué zonas trazar de manera más cercana o cambiando las dimensiones de las líneas de agua para mantener un enfriamiento lo más uniforme posible en la pieza plástica. Bien, para las líneas de refrigeración también existen resultados. Lo que voy a hacer aquí es voy a agregar la cavidad. Voy a quitar también el molde. Y voy a agregar los dos canales de refrigeración que tenemos, el superior y el inferior. Lo que estoy haciendo de agregar y quitar distintos componentes no es que uno así haya sido considerado o no en la simulación, todo fue considerado, simplemente lo ocultamos para fines de visualización. Podemos ver la fluidez que existe en las líneas de agua. Es recomendable revisar que esté por al menos de 10.000 números de Reynolds en adelante. Y de los resultados con mayor impacto, pues es qué zonas de nuestro sistema de refrigeración tienen mayor impacto en la extracción de calor. Entonces lo que estamos viendo en color rojo son zonas de las líneas de agua que tienen mayor impacto en la extracción de temperatura de la pieza plástica o de las paredes de la cavidad. Eso es lo que quiere decir este resultado. Entonces podemos ver resultados en la pieza plástica, resultados que tienen que ver con las líneas de agua y resultados que tienen que ver con el acero del molde. Y así existen también otros ejemplos como visualizar resultados de los insertos. También los podemos revisar. Voy a regresar a la pieza plástica. Voy a quitar esto de aquí. Y quitamos los canales de agua. Podemos también visualizar en cuál sería la contracción que tenemos en nuestra pieza. Y de cierta manera alcanzar a visualizar en qué zonas tendríamos rechupes, que es lo que tenemos aquí en esta parte. Tal vez rotando la pieza de cierta manera podamos ver en la superficie estos defectos. ¿Sí? Y podemos visualizar también la magnitud del rechupe. Del otro lado podemos ver que tenemos algunos ribs con espesores muy gruesos que son los que están ocasionando este tipo de rechupes. También tiene mucho que ver el perfil de empaque que hayamos utilizado para este proceso. Eso lo podemos validar aquí en esta parte. Lo que se utilizó fue que después del llenado de la cavidad, durante 10 segundos se utilizó el 80% de la presión que se empleó para llenar la cavidad. Es decir, que si nosotros revisamos la presión de inyección en el llenado, lo podemos ver aquí en la gráfica, se utilizó el 80% de la presión máxima, que fue 43.11 segundos, bueno, perdón, megapascales. Se utilizó durante 10 segundos, que es esta línea recta a un valor constante que estamos viendo aquí. Entonces, ese fue el perfil de empaque que se utilizó.
eso tiene mucho impacto en el rechupe que pueda tener la pieza, ¿no? Y bueno, podemos ver otro tipo de resultados, aire atrapado, en qué zonas lo podemos tener. En este caso, como es una geometría en 3D, pues nos aparece en volumen las zonas en las que podríamos tener aire atrapado. El software lo que hace es, vaya, si el software considerara que el aire atrapado se queda ahí, al final de la simulación nos marcaría un error de tiro corto. Entonces, lo que el software está asumiendo es que en esa zona nosotros tenemos venteos para que ese aire atrapado pueda escapar. Y también la visualización tradicional de las líneas de unión. Podemos ver con una línea marcada la superficie de la formación de la línea de unión y con colores nos indica el ángulo de incidencia de los frentes de flujo. Y bueno, ya para ir finalizando con este ejemplo o esta demostración dentro del software, solamente mostrarles, de aquí podemos nosotros exportar los defectos, como el que les mostré aquí anteriormente de rechupe. Lo que estamos viendo aquí en el software es visualizar los rechupes en la pieza con valores directamente en la pieza, que cada color representa distinto valor. Y bueno, tal vez muchas veces para otro tipo de personas o usuarios dentro de nuestra compañía no son sencillos de interpretar. Entonces esto lo podemos exportar con otro tipo de visualización, que es como en la imagen que se está mostrando dentro del círculo rojo. Ahí podemos ver los rechupes con otro tipo de visualización y así podemos comunicar lo que queremos a otro tipo de compañeros o usuarios, ¿no? Que no están muy familiarizados. También de aquí podemos, donde está el botón de Modelflow Results, podemos exportar los resultados de Modelflow para ser abiertos dentro del visualizador, que es Modelflow Communicator. Es el visualizador que les comentaba que era gratuito. Se puede bajar de la página de Autodesk y ahí podemos ver los resultados. Bien, esto ha sido a grandes rasgos la interfaz de Modelflow. Este es específicamente Modelflow Insight, es la versión con mayores capacidades. Me voy a detener un momento. Si alguien tiene alguna pregunta lo puede hacer en el panel de preguntas y respuestas. Voy a estar eh, al pendiente si alguien tiene alguna duda. A ver, hay una pregunta. Déjenme... A ver. Cuando se hace malla del molde no tiene que cumplir con algún aspect ratio. La malla del molde en específico, lo que sí tiene que hacer la malla del molde es un match por completo con los elementos de la cavidad. O sea, los elementos de color gris que representan al molde tienen que hacer match preciso con los elementos que representan a la cavidad, que son los verdes. Entonces,
Sí podría ocasionar un problema si los elementos de la cavidad tienen un aspecto ratio muy alto al momento de hacer match con, con los elementos del molde, pues también los elementos del molde van a tener un aspecto ratio muy alto y podría afectar. Pero si nos aseguramos que son correctos los aspect ratio de la pieza, podemos estar seguros que en el molde no va a haber ningún problema. Bien, yo creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en el webinar. Esta presentación la vamos a grabar y la vamos a hacer pública para que si en algún momento desean hacer una consulta puedan tener acceso. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Voy a dejar abierto el webinar por si alguien tiene más preguntas.